Otra vez, buenas noches y gracias por la espera. No, por favor, gracias. Mirada general de todo lo que venimos contando hasta acá, ¿qué es lo que viene sucediendo? La primera mirada es, recuerdo la conferencia de prensa del presidente Donald Trump con Zelensky, el presidente de Ucrania, cuando lo sienta, lo reta, le dice que está mal vestido y le dice, me debes 320.000 millones de dólares y vas a hacer lo que quieras. Es decir, la guerra se terminó y queremos las tierras raras de ustedes. Bueno, traspolalo a la pregunta que te hacía si otro gobierno de otro signo político tendría la misma atención de Donald Trump en el momento de renegociar un swap. Claro. Ese es el destino final que va a tener esta asistencia crediticia si es que se la da Donald Trump. Lo segundo, claro está, es la intromisión descabellada de un presidente de otro país en la política interna de la Argentina. Y luego está que todas estas operaciones, porque todavía no sabemos, no hay un instrumento jurídico que diga si va a ser un swap, si va a ser compra de título, emisión de título, moneda, lo que sea, o un empréstito. Tiene que pasar por el Congreso, y si no pasa por el Congreso, tiene que ser declarado ilegítimo e ilegal y no pasible de ser abonado por otro gobierno. Hay miradas que dicen, no, si es un swap no tiene que pasar por el Congreso, el swap con China no pasó por el Congreso. Yo creo que esperemos que salga, porque yo no sé si va a ser un swap o va a ser otra cuestión. Nosotros hemos planteado que acá hay un empréstito del Tesoro de los Estados Unidos y eso tiene que pasar por el Congreso. En ese sentido, con Máximo Kirchner, es el autor de un proyecto que lo hemos acompañado varios, para declarar nulo de nulidad absoluta en caso de que no pase por el Congreso. ¿Eso sentaría una posición eventualmente para cuando haya que volver a encontrarse con esto en el futuro? Sí, por supuesto. Esto fija una posición muy clara, es decir, nosotros no estamos de acuerdo en cómo se está manejando el gobierno con esta situación. Es un préstamo político. Yo recuerdo que el presidente de la Reserva Federal terminó reconociendo que los 45.000 millones a Macri se lo dieron por una decisión para que ganara las elecciones. Acá vuelven a jugar en la política interna de Argentina, es decir, ellos juegan en la ruleta rusa de las elecciones y nosotros terminamos pagando los argentinos. ¿Dónde entran los trabajadores? Bueno, buena pregunta. Yo quiero decirle a quienes nos están mirando, si usted es jubilada, no va a recibir un peso de esto. Si usted es estudiante universitario, no va a mejorar el presupuesto universitario. Si usted es docente, no va a recibir un peso de esto, porque esto, como lo dice el secretario del Tesoro, es únicamente a los efectos de una estabilización financiera y únicamente para cumplir los compromisos que tienen con los bonistas, una parte en enero y otra en julio. Pero hay un dato no menor, porque yo veo que hay como una sensación así de fulgor, de que, bueno, vamos para adelante, salieron los préstamos, y medio como que se está instalando esa discusión. Y quiero recordar que las dos medidas drásticas que toma el gobierno, que es ir a arrodillarse ante Donald Trump y bajar las retenciones, las hace previo al proceso electoral. Quiere decir que el resultado electoral del 7 de septiembre fue bajo condiciones sociales que han llevado a la sociedad a una degradación infinita y no tuvo que ver este impacto de las cuestiones económicas que pasaron después, que tuvieron que salir a liquidarme los dólares porque tengo problemas porque se me va el dólar, se me dispara el dólar, la venta de dólares. Hubo un problema social en la Argentina que no se ha resuelto y que va a ser castigado en las elecciones. Y esto que están arreglando, que no se alegren tanto porque no es un peso para la sociedad argentina, es más carga para la sociedad argentina, porque bien lo dijiste vos, bien lo dijo Hernán, es más ajuste a la sociedad argentina. Perdón, yo tengo tengo una duda técnica. ¿Cuál sería la diferencia entre el swap y un endeudamiento? ¿Es una forma de endeudamiento para o mí no lo sí, es? y para mí siempre debió pasar por el Congreso. Para mí sí, y siempre debió pasar por el Congreso. ¿También el anterior? Sí, también el anterior. Debió pasar por el Congreso. Porque, en definitiva, terminás debiendo plata. Claro, por eso pregunto. Es así de sencillo, es un canje de moneda. ¿Vos te imaginás al gobierno de Estados Unidos comprando pesos? No, muchachos, le está prestando plata, dejémonos de joder. No es que... porque en realidad es un canje de moneda, ellos te depositan o tenés abierto una posibilidad de tener una X cantidad de dólares y vos le abrís una cuenta en pesos al que te prestó los dólares o al que te va a prestar los dólares. Que si vos no se lo devolvés, se lleva los pesos. Dejémonos de joder. No veo a Estados Unidos comprando pesos. Hernán. Sergio, a ver, recién hacíamos el cálculo de 1.500 millones de dólares la baja de retenciones, que es equivalente a lo de discapacidad. ¿Qué piensan hacer? Dos preguntas al respecto. ¿Qué piensan hacer en el Congreso?
respecto de lo que dijo, lo que hizo Milei y Francos con el decreto que dice hasta que ustedes no decidan en el Congreso la fuente de financiamiento, no vamos a aplicar la ley votada por el Congreso. Y te pregunto una segunda cuestión. Vos hablabas de este clima un poco para el festivo para algunos actores. ¿Eso también se ve en el Congreso con algunos diputados o senadores que en el último tiempo quizás tomaron una posición más crítica hacia el gobierno y ahora están... Mirá, yo ayer vi una llamativa explicación de por qué no había que convocar a Karina Milei porque hablaba mal, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, que le enseñen a hablar, pero que vaya y dé explicaciones de que todas estas denuncias que están haciendo. Eso es un cambio. Hasta hace una semana, el presidente de la comisión, que es Ferraro, de la Comisión Libra, que es del mismo partido que López, que fue el que hizo ese argumento, es el que pedía que fuera Karina Milei. Salvo que haya una crisis interna que no nos hemos enterado en la coalición cívica y uno piensa una cosa y otro piensa otra, hay un cambio, me parece, ahí. Yo creo que empiezan a mirarse en otra realidad y también fueron los que lo acompañaron para todo este desastre, fueron los que lo acompañaron con la ley base. Es decir, me parece que no es así. Pero mira qué bien lo que me preguntas, me das pie para contestar algo. El presupuesto, en su artículo primero, dice que los gastos y partidas que se establezcan, en caso de caer la recaudación, se disminuirán las partidas. Y en caso que crezca la recaudación, se disminuirá en alícuotas de impuestos. Ya sabemos que este gobierno le baja impuestos a los ricos, bienes personales, blanqueos, este tema que bien lo explicaste recién, para los grandes oligopolios fue el efecto de mejorar la rentabilidad por las retenciones, y sabemos que a los trabajadores le cobran impuestos a las ganancias, 1 millón de trabajadores que antes no pagaban. Esa es la definición. Y ahí creo que el artículo 6 es el que dice... Perdón, o sea, si aumenta la recaudación o disminuye la recaudación, para los trabajadores y trabajadoras... No hay nada. Aprovecho y le digo a todos mis compañeras, compañeros con quienes luchamos para no pagar impuestos a las ganancias, que a quienes le van a volver a bajar los impuestos es a los ricos, no a los trabajadores. Así que este acuerdo sigue siendo nocivo para los argentinos. Y el artículo, creo que es el 6º, me parece, el que establece que inclusive tenés denuncias de tipo penal si vos sancionás una ley donde no decís de dónde sacás los recursos. No me acuerdo bien el número del artículo. Ahora bien, vos acabás de tomar una decisión por 1.500 millones de dólares que decidiste no recaudar y el Estado argentino no va a recaudar. Decime cuál es la contrapartida, de dónde lo sacás para compensar los 1.500 millones de dólares. Si no, este presidente tiene que ir preso por el propio proyecto de presupuesto que mandó. Sería un degenerado fiscal. Bueno, tiene un problema. Hay un artículo que dice, vas preso y vos mismo incurrís en lo que dice ese artículo que vos enviaste. Claro. La verdad que es llamativo, es verdad. Y otra cosa, recién te lo decía fuera de aire. Vaya presidente que tiraba una piñata ahí, la golpeaba, que iba a tirar el Banco Central, lo iba a explotar. Mira, si no tuviera el Banco Central no puede hacer los swap. Es decir, no puede recibir la asistencia financiera porque es entre bancos centrales. Entonces, si no tuviera el Banco Central al que quería eliminar, hoy no podría hacer esa operación. Bueno, y el fondo es un fondo estatal. Y el fondo es un fondo estatal, perfecto. Bien, el Estado es importante. Lo viejo sirve, Juan, como dice la película. Lo viejo sirve. Sergio, en medio de todo esto, y sobre todo pensando en lo que viene, está la representación de los y las trabajadores, de los trabajadores y las trabajadoras. Contanos un poco en qué momento está la discusión de renovación de autoridades en la CGT. Sí, ¿por qué no seguimos hablando de lo otro que es más fácil? Mirá, lo del fondo, el presupuesto es más fácil. Eso sale fácil. Mirá, está en una discusión, obviamente, se hizo un comité central confederal donde se fijó la fecha de elección, que va a ser el 5 de noviembre, en un congreso donde iremos todos los congresales de todas las organizaciones. Y por otro lado, se estableció también que se va a discutir mantener esa cláusula transitoria de 3 secretarías generales o cosecretarios generales. Yo te doy la posición que tiene mi organización. No se va a unificar, eso ya está decidido. No va a haber un solo secretario general. Eso lo tiene que resolver el Congreso. Habemos algunos, entre los que me incluyo, porque es decisión de mi organización. Nosotros creemos que tiene que haber un solo secretario general. Creemos que la CGT tiene que tener un programa que diga con claridad qué piensa de cada cuestión que pasa en la Argentina,
y también creemos que tiene que tener una mirada confrontativa con el gobierno y no de diálogo. ¿Y por qué lo digo? Porque el resultado del 7 de septiembre en la elección bonaerense fue muy claro. No fue sigan dialogando. El gobernador de la provincia tuvo un discurso muy crítico desde el primer día con el gobierno de Javier Milei y expresó políticas refractarias y contrarias a las de Milei. Quiere decir que el voto de la sociedad fue un voto opositor a las políticas de Milei. Y Milei lo primero que dijo después del resultado, aparte de hacer esa pantomima de la autocrítica, que no se la creyó ni él, termina diciendo: el plan económico está escrito en piedra y no voy a cambiar un ápice. Si está escrito en piedra y no va a cambiar un ápice, y ese plan económico nos trajo a la tasa de desocupación que hay, a la pérdida de ingresos de los sectores asalariados, a la pérdida de derechos con la ley base que hubieron, claramente no hay de qué hablar con este gobierno y tiene que tener una mirada confrontativa. Al menos esa es la opinión de nuestra organización. La elección es posterior, la elección de la CGT es posterior a la elección legislativa por alguna razón en particular. Es el tiempo en que tocaba la elección. Se podría haber adelantado, pero es el tiempo. No me parece mal. ¿Y crees que el resultado de la elección puede condicionar la elección de la CGT? Yo creo que ya empezó a condicionarla el solo hecho que hubiera ganado Kicillof con un discurso crítico, creo que... Pero los dialoguistas, de acuerdo a cómo sale la elección, podrán decir, bueno, habló el pueblo en elecciones nacionales y hay que interpretar ese resultado. Y se habló el pueblo en una elección nacional. Yo lo escucho también cuando en el Congreso votamos leyes que no le gusta al gobierno y cierta parte del periodismo, o cierta parte de los comunicadores, o cierta parte de los economistas, o cierta parte de la sociedad, también si querés, te dice, pero ganó una elección, sacó el 56%, no lo dejan gobernar. Mira, tanto para los que puedan decirlo de los dialoguistas, sean gobernadores, dirigentes sindicales, sociedad o comunicadores, el presidente tiene una legitimidad electoral incuestionable porque ganó una elección por el 56% en el balotaje, claro, ¿no? Porque sacó 30 puntitos por ahí en la elección general. Pero no tiene legitimidad democrática, la perdió cuando decidió gobernar sin presupuesto, cuando decidió gobernar por decreto y cuando decidió vetar las leyes que son la expresión de todos los sectores políticos del pueblo, decide sancionar una ley. Entonces a mí con ese discursito de que hay que dialogar no me va, porque el presidente perdió esa legitimidad democrática cuando decide gobernar por decreto y a puro veto. La última, Sergio. El año pasado, estamos haciendo QR en otra casa, un día vino Hernán Lecher, también a la producción. Cuando llega Hernán Lecher a la producción... Hace lío. Y dice, che, tengo una preocupación porque andan sacando oro de la Argentina y no sabemos dónde está. Lo miramos a Hernán y dijimos, dale, Hernán. Empezó a crecer el tema, apareció efectivamente tu denuncia, o tu... Él lo dijo un día después que yo lo publiqué así. En realidad. Denme el derecho de autor. Denme el derecho de autor. No, pero él lo reconoció en el programa, yo me acuerdo que dijo que estaba... No, vino, te soy franco, nos sorprendió. Tiene información calificada él. Y veo que ahora reaparece la pregunta, ¿dónde está el oro argentino? ¿En qué situación está eso? El oro argentino debe estar en Londres, seguramente, que es donde Basilea deposita el oro de los distintos bancos centrales cuando hay operaciones. La pregunta es para qué se fue el oro, bajo qué condiciones, qué informes hubo, si hubo informe, no hubo informe, para qué te lo llevaste, estás pagando un alquiler al cohete allá cuando lo podrías tener acá, tomaste medida del riesgo que podía ser embargable en tránsito el oro, nada de eso hizo el Banco Central. El Banco Central en ese momento creo que se comentaba que podía hacer para pedir un repo por $2.000 millones más o menos, que era un vencimiento que tenía, creo, sí, Hernán, de títulos o con inversores, y se hablaba que si llegaban o no llegaban con la plata y mandaban eso para pedir un repo. Después el ministro Caputo reconoció que se habían llevado el oro. En la actualidad el presidente del Banco Central sigue sin dar respuestas. No se le ha dado a la Auditoría General de Nación, el contador Olmo se las ha pedido, el titular de la Auditoría General, y acaba de manifestar que ha tenido que interrumpir la auditoría sobre los activos del Banco Central porque no le dicen dónde está el oro. Lo acaba de decir hace un día, creo que lo dijo. Yo he continuado la causa, inicié una acción judicial para que me contesten, y el fiscal de Cámara ya, a nivel de Cámara, ha emitido un dictamen, ahora falta la resolución de la Cámara, en donde dice que me tienen que dar toda la información que le requiero. La excepción es el lugar geográfico donde está el oro. Todo lo demás que le pregunté,
cuánto pagaron por el traslado, si lo hicieron por British Airlines, si lo hicieron con tal empresa y no lo hicieron con Además, camiones eso escondidas, eso, ¿no? Sí, claro que lo hicieron escondidas. Entonces, quería hacer algo escondidas, te va a enterar más rápido. Es decir, entraron con gente de afuera, sacaron a los trabajadores, lo pusieron en una habitación contigua, se llevaron el oro, hicieron 4 cargamentos, aproximadamente 4 o 5, ahora no tengo bien el número, no me acuerdo. Y se lo llevaron. Lo jodido de esto es que no hay un solo informe de ningún área técnica del Banco Central explicando los riesgos de llevarse el oro. Acordate de la fragata Libertad cuando se le embargan en Guinea, creo que se le embargaron. En tránsito se lo podrían haber embargado, estando allá no se lo van a poder embargar. Ahora, cuando lo tengas que traer de vuelta, también te lo pueden embargar. Y si lo dejas allá y no hiciste ninguna operación comercial, ¿cuánto te cobran el alquiler por un oro que tenés allá inmovilizado, por un activo que tenés inmovilizado? Toda esa respuesta la va a tener que dar. ¿Cuánto es la tasa? ¿Cuánto es lo que paga? ¿Cuánto es lo que pagó por toda esta operación y por qué la hizo? Sergio, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno,